Bueno, pues sin más dilación y como yo soy el moderador de esta mesa, pues vamos a comenzar con ella. Me van a permitir que presente brevemente a los panelistas, aunque yo creo que muchos de ellos no necesitan presentación, pero a los panelistas que me van a acompañar en esta mesa, que como veremos, pues pertenecen nada menos que a grandes empresas del IBEX, empresas que yo, en fin, puedo decir sin ningún temor a equivocarme, que son pioneras en este ámbito y que nos pueden contar a todos su experiencia, porque todos de ahí podremos desde luego aprender y saber, y podría decir que, bueno, pues que están a la última en esta ola que nos invade de compliance tributario, gobierno tributario, etcétera. En primer lugar nos va a acompañar Begoña García Rozado, directora global de fiscalidad de Iberdrola, también conocida por todos seguramente por su paso por la Dirección General de Tributos, en la Subdirección General del Impuesto sobre Sociedades. Nos acompañará también, de Eléctricas se trata, María Muñoz, la directora fiscal de Endesa, que nos contará también su experiencia a lo largo de todo este tiempo en este área del gobierno y control fiscal y de la certificación. También está con nosotros Ignacio Felipe, director de la asesoría fiscal de Ferrovial. También seguro que tiene cosas muy interesantes que contar. Y Luis López Tello, director corporativo de Repsol, que ocupa una posición, pues yo creo que de especial interés, y por su experiencia, como ya digo, Repsol también es una de las empresas pioneras y con grandes, quizá, no sé, ideas propias, yo diría. Luis nos puede contar un poco toda esa experiencia. Yo, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Begoña, en primer lugar. Si me permite, Begoña, yo diría, como breve presentación y por lo que conozco de vosotros y lo que hemos compartido en este tiempo, pues que Iberdrola fue pionera en todo esto del gobierno fiscal, entendido así, y del gobierno fiscal que hoy podríamos también englobar en lo que se ha venido a llamar el compliance tributario, en esta acepción más moderna y a la que hace referencia la UNE. Iberdrola ya estaba en estas cosas mucho antes incluso de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, y tú, por tu parte, pues nada más y nada menos que tras pasar por la Dirección General de Tributos, pues le das un nuevo impulso a todo esto en el seno de Iberdrola, ¿no? Yo te agradecería que nos contaras un poco, pues eso, cuál es tu perspectiva sobre todo esto, sobre el control fiscal, el buen gobierno tributario, y un poco la experiencia en Iberdrola desde entonces hasta ahora y en este contexto que ahora tenemos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias tanto a Francis Lefebvre como a Garrigues por invitarme. Y bueno, yo la verdad es que la experiencia que yo tengo desde el punto de vista del gobierno fiscal y dentro del ámbito del gobierno corporativo de la compañía, la verdad es que es extraordinariamente positiva. O sea, yo he llegado a una compañía donde la excelencia y la prioridad del gobierno corporativo es absolutamente... Vamos, es absolutamente el estandarte de la compañía, con lo cual el trasladar esa excelencia al ámbito de la fiscalidad pues es un elemento muy relevante, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la norma UNE 19602, o sea, a nosotros lo que nos permite también es una especie de guía de orientación de hacia dónde tienen que ir las cosas, con independencia de las propias ideas que tiene la compañía, ¿no? Y siempre pensando que la propia excelencia hace que todos los años quieran renovarte. O sea, tú lo que no haces es, una vez que ya has obtenido, por ejemplo, la norma 19602, pues quedarte ahí, sino que estás buscando elementos nuevos, nuevas mejoras y una política fiscal que siempre es cambiante y además que siempre se está perfeccionando con respecto a lo que había en un determinado momento. Y esto lo que hace es que si yo miro hacia atrás y veo en los 2 últimos años cómo ha cambiado, digamos, la política fiscal, más que la política fiscal, cómo ha cambiado el cumplimiento tributario o el seguimiento del cumplimiento tributario de la compañía en relación con lo que había antes, pues es extraordinariamente relevante. No porque lo de antes estuviera mal, sino porque al final en el día a día
pues vas estableciendo unos controles, vas estableciendo pues formas de analizar las evidencias, ¿no?, en los cumplimientos, etc. Algo que posiblemente todos podamos tener en común es que el cumplimiento siempre se estaba produciendo en un estándar muy elevado. Lo que faltaba muchas veces eran pues las evidencias del cumplimiento, ¿no? O sea, todo está hecho, pero efectivamente el procedimentar absolutamente todo, el tener objetivados todos los procedimientos que tienes en la compañía y todo el cumplimiento de tributos que lleva la compañía, pues eso es, yo creo que es muy bueno. Y además eso, en el fondo, nos da más tranquilidad a los directores fiscales, tampoco te miento, porque eso te garantiza que todo está perfectamente hecho. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, pues en este caso la norma UNE, pero como cualquier otro elemento, ¿no?, cualquier mecanismo que permita auditar desde el punto de vista externo cómo es el funcionamiento tanto en el día a día como en la toma de decisiones de una dirección fiscal, yo creo que es extraordinariamente positivo. Y eso te da una garantía tanto desde el punto de vista de la propia dirección como desde el punto de vista del propio gobierno corporativo y de los órganos de gobierno de la compañía, ¿no? O sea, el poder subir a los consejos de administración y decir esto, entendemos, ¿no?, que desde el punto de vista del contenido y de las formas está bien hecho, no solo porque lo diga yo, sino también porque hay un tercero externo que ha venido, nos ha auditado y nos ha dicho, efectivamente, pues esto funciona bien. Entonces yo desde esa perspectiva el balance es extraordinariamente positivo. Begoña, y un poco, o sea, ya de algún modo has contestado, ¿no? Porque el balance es positivo y nos cuentas un poco qué crees, qué tal, pero en el contexto, no sé, en el contexto y toda esa mochila que tú traes detrás y en especial yo creo que es especialmente valiosa tu opinión sabiendo que has pasado pues, de la Dirección General de Tributos a este otro lado de la mesa, ¿no? ¿Cómo en ese proceso, cómo enmarcas un poco lo anterior a la UNE y qué os lleva a, o sea, además de estas ventajas que has contado, antes de meteros digamos, en la certificación de la UNE, que fuisteis la primera empresa que se certificó, ¿qué es lo que os impulsa a dar ese paso y a decidir nos vamos a certificar, ¿no? Yo creo que en parte, por lo que yo sé, pues que casi, claro, como Iberdrola venía desde hace mucho tiempo trabajando esto y podíamos pensar pues que pues si yo esto ya lo tengo organizado, ¿no? Pues casi era el paso natural, pero yo creo que es interesante saber por qué, qué pensáis en ese momento y qué os hace dar ese paso y cómo se pone en relación eso pues con todo lo que se había hecho antes. Bueno, y es que, a ver, o sea, por un lado, yo vengo con unos estándares de calidad de la propia administración que son muy elevados. Eso es un elemento de partida que posiblemente tienes la suerte de que la administración te lo da, ¿no? O sea, y entonces, cuando llegas a una compañía como esta, donde los estándares de calidad son exactamente los mismos, pues al final te acoplas muy bien desde esa perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, si ves el devenir de una compañía como Iberdrola es una compañía que certifica muchísimos procesos, no solo los fiscales. O sea, acabamos de tener un certificado de ser la primera compañía que tiene una incorporación al ámbito laboral desde el punto de vista del COVID, que está certificado por AENOR. O sea, que todo lo que sirva para garantizar no solo el funcionamiento interno de la compañía, sino garantizar a los órganos de gobierno que las cosas se están haciendo bien, pues eso se valora muy positivamente en el ámbito, yo creo que tanto interno como externo. Entonces, claro, el tener un certificado en un ámbito tan relevante como es el ámbito fiscal, en referencia al cumplimiento tributario, ¿no?, cuando es algo que no es específicamente solo de la dirección fiscal, sino que hay otras muchas unidades dentro de la compañía que están afectadas, o sea, empezando por la propia unidad de cumplimiento en general, ¿vale? Entonces, esto yo creo que da bastante tranquilidad y permite garantizar que las cosas se están haciendo bien, ¿no? O sea, tú piensas que cuando tú llegas de nuevo a una compañía donde nadie te conoce, ¿no?, porque en el ámbito fiscal a lo mejor la gente te puede conocer, pero una compañía como esta, donde el fiscalista es un ser que está ahí, es que es perfectamente desconocido, pues el tratar de garantizar que las cosas se van haciendo bien, pues yo creo que esto también añade un plus. Pues sí, la verdad es que los fiscalistas, eso que has dicho de que somos seres que están ahí, se ocupan de una cosa muy extraña y que a todo el mundo le da repelús, es una sensación yo creo que compartida por todos. Pero bueno, luego quizá en el debate podemos ahondar un poquito más sobre eso,
que yo creo que también es interesante el papel que todo esto está teniendo sobre en fin, sobre lo que ahora ya llamamos la función fiscal. Oye, y por ir un poquito más también en ese como hoy vamos a hablar de la certificación, y yo creo que es una de las cosas que a los oyentes les interesa, ya he contado un poco pues, de dónde venía y si lo has explicado tú perfectamente, pues un poco por lo que yo sabía y tú ya nos lo has puesto a todos encima de la mesa y además con más elementos pues que influyan en vuestro caso. Pero una vez ya metidos en el proceso certificador y sabiendo que desde luego ninguna de las empresas que están aquí pues es el caso de algunas otras empresas más pequeñas que, bueno, pues que se plantean ir a esto casi desde cero, ¿no? Más bien todo lo contrario, pues sabiendo que Iberdrola estaba un poco en esa situación, sin embargo, del proceso de certificación hubo algo pues, que te sorprendió, que te llamó la atención y viceversa. Seguro que hubo muchas cosas donde la entidad certificadora pues, posiblemente fue la que se quedó sorprendida de cómo tenía Iberdrola hechas y organizadas las cosas, ¿no? Yo creo que sería interesante un poco que nos cuentes tus impresiones en esa línea de lo que fue la certificación. Bueno, a ver, yo en mi experiencia, la verdad, como fuimos los primeros, éramos los primeros tanto desde el punto de vista nuestro como desde el punto de vista del propio certificador. O sea, eso, claro, ¿no? Con lo cual yo creo que todos aprendimos mucho en el proceso inicial, ¿no? Y muchas veces cuando veías, o sea, es verdad que cuando ves la norma UNE, por ejemplo, que es una norma teórica y luego la vas a aplicar en la práctica, dices, bueno, ¿y aquí qué habrán querido decir? ¿No? Entonces, eso sí que te ocurre, pero en cosas muy nimias. Entonces, lo que sí que yo creo que llama un poco más la atención es, claro, tú tienes un sistema fiscal que está organizado de una determinada manera y la norma UNE lo que hace es organizarlo de otra forma diferente en algunas cosas, ¿no? Entonces, el buscar, el decir, o sea, quizás lo que es un poco más, lo que hay que ser un poco más flexible es el decir, oye, yo esto lo cumplo a mi manera, ¿vale? Pero yo lo tengo establecido a mi manera, no es que tenga que decir absolutamente todo lo que me dice la norma UNE y cómo lo dice la norma UNE, ¿no? Sino que eso, dentro del gobierno corporativo de la compañía, de cómo está organizada, etcétera, etcétera, pues la norma se adapta o la empresa se adapta a la norma UNE y la cumple, pero partiendo de que no puede desvincularse, obviamente, de su propia organización interna. Yo creo que esa es uno de los elementos. Y es verdad que luego sí que ayuda mucho porque te ayuda a incorporar cosas que sí que se estaban cumpliendo en la compañía, pero a lo mejor el dar la relevancia tributaria a determinadas cuestiones, pues yo creo que tampoco está mal. O sea, te pongo un ejemplo, como es el canal de denuncias, ¿no? Es un elemento donde dices, ¿la empresa tiene un canal de denuncias? Sí, pero tiene un canal de denuncias general, ¿no? Y entonces el certificador pues es muy insistente en que hay que hacer una referencia explícita al canal de denuncias tributario, ¿no? O sea, bueno, si yo ya tengo un canal de denuncias general, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que es tan importante el tributario como el laboral, como el mercantil, como etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues al final tú incluyes en tu política una referencia expresa al canal de denuncias tributario y ya está. O sea, puedes empezar en una guerra y decir, oye, yo ya lo tengo, sí, yo ya tengo un canal de denuncias general, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer una referencia al tributario. Bueno, o sea, una referencia al tributario, no tiene más, son temas, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final son temas de transparencia, de dar información, de garantizar que los procedimientos se cumplen, etcétera, etcétera. Yo creo que no es bueno, o sea, yo desde luego mi experiencia es positiva, o sea, yo no saco nada negativo de haber pasado por ese proceso certificador, todo lo contrario, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es saber que las cosas están bien hechas y están controladas. Fenomenal. ¿Y qué crees que ha aportado una vez obtenida la certificación? No sé, de puertas para afuera, pues, no sé, visibilidad o alguna cosa que esperas un poquito, de puertas para adentro incluso. La certificación ya has dicho que, bueno, es política de Iberdrola, ¿no? Pues obtener este tipo de cosas, pero no sé si además pues alguna cierta relevancia o colaborar a que el fiscalista deje de ser ese bicho raro desconocido que anda por ahí, no lo sé. Bueno, yo creo que de puertas para afuera, a ver, la certificación es lo que es, o sea, es un proceso de auditoría en el fondo, ¿no? O sea, con lo cual tampoco hay que ponerla en su contexto, o sea, no le puedes pedir a la agencia tributaria que te lo valore extremo porque van a decir que no, lo cual es lógico también, porque la agencia tributaria tiene sus propios procesos y dices, oye, pues si el auditor de cuentas
tú le dices, ya las cuentas están auditadas, bien, vale, pero ellos te las siguen mirando, ¿no? Te dejan de mirar las cuentas por el hecho que hay. Pues igual no te van a dejar de mirar las cosas por el hecho que tú tengas un proceso de certificación. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día lo que hay que garantizar muy mucho es que tus procesos son unos procesos que estén bien construidos, que son estrictos y además que se cumplen, ¿no? O sea, ¿puedes tener controversias, por ejemplo, con la administración? Por supuesto, ¿eh? Pero yo creo que lo importante es garantizar, oye, que a pesar de tener una controversia, tú has seguido una serie de procedimientos, has llegado a una serie de conclusiones con un procedimiento que es riguroso y que está validado, ¿no? Que luego la administración opina lo contrario, pues es lícito, ¿no? O sea, yo creo que dentro de ese ámbito de la licitud donde nos movemos todos, pues para mí es lícito. Y yo creo que también desde el punto de vista de la administración, el poder demostrar que una compañía, pues oye, tiene unos procesos establecidos y los sigue con independencia de que luego, en el fondo, a lo mejor no tengamos que estar de acuerdo. Pero bueno, siempre entras, o sea, yo creo que mientras te muevas en el ámbito de la licitud, pues ahí yo creo que estamos bien. Estupendo, fenomenal. Sí, creo que esto último que has dicho es algo muy, muy importante y muy a tener en cuenta para alguien que se quiera zambullir en este. Pues estupendo, pues oye, muchas gracias. Vamos a ir dando paso a más panelistas y luego hablamos un poquito de estas cosas todos. Si os parece bien, vamos a Endesa. María, buenos días. Oye, me gustaría que nos contaras un poquito. Endesa también fue de las primeras en que, en este caso, pues nada, fue lo de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y estaba también trabajando y aprobando su estrategia fiscal para aprobar por el Consejo. Y Endesa ya, hasta donde yo os conozco, ya antes de eso contaba con un departamento interno, un departamento de fiscalidad muy sólido, muy grande, muy especializado, muy estructurado, muy reglado y con procedimientos muy detallados. ¿Nos cuentas, María, un poco tu experiencia y la evolución desde entonces o desde esos momentos donde a lo mejor todo esto sonaba un poco más en fin, a ciencia ficción y cosas a las que en general no estábamos habituados, pues hasta ahora? Y luego hablamos un poquito de la UNE, que también soy la segunda empresa que se ha certificado en la UNE 19602. Muy bien, lo primero de todos, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, pues os cuento un poco. Efectivamente, nosotros sacamos adelante la estrategia fiscal pues allá por el 2015 y en realidad prácticamente no ha cambiado, hubo una actualización en el 17, pero prácticamente sigue igual, es decir, yo creo que las líneas maestras un poco de la política fiscal ya estaban marcadas claramente desde entonces, ¿no? Nuestra aproximación a la transparencia fiscal, a la proactividad en el cumplimiento cooperativo, nuestro nivel de agresividad en la interpretación de la norma, un poco todo esto era algo que ya teníamos claro desde entonces, ¿no? Y además también en esa estrategia fiscal pues aprovechamos para ya poner de manifiesto cuál era nuestra aproximación al cumplimiento. Es decir, no existía ninguna norma tampoco de compliance tributario, pero sí que teníamos claro que este punto de trabajar con procedimientos, pues como tú dices, muy estandarizados, tener mapas de procesos, controlar cada uno de esos pasos que llevamos a cabo en cada una de las liquidaciones tributarias, para nosotros era una parte fundamental de la estrategia fiscal, en la medida en que pensamos que implícitamente estamos cubriendo los riesgos de error, ¿no? Cuanto mayor tengas controlados tus procedimientos, lógicamente minoras ese riesgo de error. Por lo tanto, desde entonces hemos seguido progresando en esa clara asignación de roles y responsabilidades, en esa fragmentación del trabajo, en esa clarificación de procesos dentro de toda la organización de Endesa en lo que afecte al mundo fiscal, ese foco en la digitalización también para el área fiscal, porque pensamos que es fundamental también para la reducción de los riesgos. Es decir, que yo creo que ya contábamos con unas ideas estructuradas de lo que podía ser una estrategia fiscal, una política de gestión de riesgos,
y luego, lógicamente, pues hemos ido avanzando y progresando hasta que llegó la UNE. Fenomenal. Y oye, llegada a la UNE, pues igual, también sois pioneros en esto de certificaros y desde ahí cuéntanos un poco qué os impulsa a abordar la certificación, ¿no? Si también os veis, no sé, por así decirlo, es un paso natural, cómodo, oye, pues en este contexto pues parece que lo siguiente es así, no hay nada que perder y solo puede haber cosas que ganar. No sé, la decisión y cuéntanos un poquito si quieres acerca del proceso también de certificación. Sí, efectivamente nos sentíamos cómodos para prepararnos para obtener esta certificación, pero no solo eso. Yo creo que en nuestro caso, al menos, le vimos muchas ventajas a contar con esa certificación. Por ejemplo, nuestro sistema de gestión y control de riesgos en realidad ya estaba siendo auditado o verificado por un tercero, porque de hecho nuestro CAC así lo exigía, ¿no? Para quedarse tranquilo de que todo el sistema de gestión y control de riesgos fiscales estaba correctamente diseñado, controlado, etc. Por lo tanto, hemos venido a sustituir esa revisión de un tercero que antes hacía una de las Big Four, bueno, pues ahora por una certificación del órgano certificador. Con lo cual es cambiar un tipo de verificación una por otra. Y además aprovechar pues, para unirnos a esos estándares, ¿no? que establece la norma UNE y que bueno, yo creo que como cualquier estándar pues permite tener mayor transparencia sobre cómo se están haciendo las cosas. Lo cual pues yo creo que desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, etcétera, pues es muy positivo, ¿no? Permite a terceros ajenos a la empresa saber que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo conforme a un estándar que, bueno, pues ha habido un tercero o un grupo de terceros que ha certificado como válido, ¿no? Con lo cual, no solo es, digamos, una garantía para los órganos de administración internos de la compañía, sino también para terceros, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que en este proceso, al final han sido un proceso donde hemos tenido que hacer ligeras adaptaciones, más bien formales, yo creo, que de fondo, ¿no? Porque al final ha sido tratar de acercar el mundo del cumplimiento, el mundo del compliance al mundo fiscal, ¿no? Que antes no se hablaban. Son terminologías distintas, tienes que entender que es un procedimiento de diligencia debida, que para nosotros son los procedimientos de gestión y control de impuestos que teníamos toda la vida hechos de una determinada forma. Los sets de controles ya estaban instrumentados a través de STIF, a través de auditoría interna, a través de controles internos del propio área fiscal. Es decir, es ponerle otro nombre a aquello que ya veníamos haciendo. Es verdad, bueno, pues que tuvimos, por ejemplo, que adaptar el comité de riesgos, fue específicamente denominado como órgano de supervisión del compliance tributario, ¿no? Como una comisión delegada del CAC a estos efectos. Tuvimos que hacer ligeras modificaciones en nuestra política de gestión y control de riesgos para que fuera configurada como una política de compliance tributario. Tuvimos que meter objetivos de compliance que no estaban formalmente, digamos así, denominados y que elevamos anualmente al comité de riesgos. Bueno, pues cartas de adhesión del personal expuesto, redefinición de partes interesadas, es decir, son pequeños matices, pequeñas adaptaciones que yo creo que de una forma bastante natural y bastante sencilla, no ha habido desde luego ninguna dificultad en hacerlo, pues nos han permitido adaptarnos bastante bien, ¿no? a lo que prevé la norma UNE y a lo que prevén en general estas normas de compliance. Yo creo que ha sido un proceso intenso donde hemos aprendido juntos, también lo decía Begoña, tanto los certificadores del mundo fiscal como nosotros del mundo de compliance, pero que ha salido sensacionalmente bien. Y la verdad es que en nuestro caso, igual que comentaba Begoña, solo le vemos ventajas. No hemos percibido un posible inconveniente derivado del sistema. Estupendo, estupendo. Además, muy interesante eso que dices de lo que aprendemos unos de otros. Algunos ya en el comité de la UNE empezamos a aprender y por otra parte nos dábamos cuenta efectivamente que
¿no? De que la gente, los consultores, incluso en la propia UNE y los componentes de aquel comité que venían de la 19.601 del mundo penal, pues claro, que el mundo fiscal pues les resulta ajeno, muy ajeno. Es eso que decíamos antes, que el fiscalista está por ahí y es una cosa muy esotérica, ¿no? Entonces, sí, es verdad que ahí estamos. Muy interesante también eso que dices de oye, los retoques tal, porque había mucha cosa hecha gorda antes. Yo estoy seguro que hay mucha gente oyendo los retoques y dice, joder, con los retoques, pues imagínate todo lo que había antes. Estupendo, estupendo. Pues nada, muchas gracias, María. Vamos a pasar a Repsol. Luis, a ver, Repsol, otra compañía pionera con su camino propio. Tú mismo ya, pues ni te cuento, ¿no? Desde la administración, en tiempos, no sé si ya, no voy a decir olvidados, porque por ahí cuando te veo te guardas magnífica relación con tus compañeros, y en Repsol has pasado por el mundo tributario al mundo corporativo, lo cual yo creo que le da un especial valor a tu experiencia, unido a, como digo, a que Repsol pues también es pionera en muchas de estas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues eso, igual, esa experiencia que yo creo que en tu caso es especialmente valiosa, y un poco la evolución desde esos primeros tiempos hasta la llegada de este paradigma que tenemos ahora del buen gobierno, el compliance y las nuevas prácticas, tal y como todo eso se entiende ahora. Muchas gracias, José Vicente. He estado a punto de la preocupación porque has bordeado terrenos peligrosos con eso de tiempos de los que ya nadie se acuerda, etcétera. Pero efectivamente, asumo ya una larga experiencia con cierta preocupación. Esto ha evolucionado mucho. Yo, si tuviera que ponerle un titular, pues desde que en el año 2009 pues el Ministerio reunió a varias de las grandes empresas, o de las empresas grandes, mejor dicho, y de los grandes contribuyentes de este país para hablar de buenas prácticas tributarias, etcétera, hasta ahora, pues yo diría que en estos ya más de 10 años pues hemos pasado de la poesía a la prosa, déjame decirlo así. De las omnipresentes políticas fiscales a aterrizar esas políticas fiscales en prácticas, buenas prácticas concretas y en cumplimiento correcto, que es de lo que se trata. Entonces, yo recuerdo en el año 2009, cuando se crea ese grupo de trabajo con grandes contribuyentes y la Administración Tributaria Española, que de lo que se hablaba, la gran preocupación era de la Administración Tributaria y de las propias empresas, de las propias áreas fiscales. Era subir el nivel de decisión en materia fiscal, dejar de olvidar que la materia fiscal fuera una materia, como diría yo, solamente para iniciados, y que se solucionaba o se resolvía en lo que algún catedrático brillante pues, ha denominado el espléndido aislamiento de las áreas fiscales, que se subiese, ya digo, ese nivel de decisión y que hubiese transparencia en los asuntos fiscales de las empresas. Fruto de ello fue una discusión larga con la Administración Tributaria, una reflexión además, con intercambio de pareceres muy, muy interesante durante más de un año, del que resultó el Código de Buenas Prácticas Tributario Español, que se aprobó en el año 2010 en el seno de ese foro de grandes empresas, que es bien conocido y que yo no quiero dejar de decir que es una referencia a nivel mundial, probablemente es de los más avanzados que hay en cualquier país del mundo, y que sienta ya una serie de buenas prácticas fiscales que hoy, afortunadamente, ya damos por superadas porque son aplicadas con generalidad en casi todas las grandes empresas. Como os decía, yo creo que de esa preocupación de la transparencia con carácter general, y del nivel de decisión correspondiente de los asuntos fiscales, hemos pasado a una preocupación mucho más concreta por hacer bien las cosas, profesionalizar la gestión tributaria, que es en definitiva de lo que hablamos cuando hablamos de compliance tributario.
Desgraciadamente, creo que en las grandes empresas parte de las preocupaciones que teníamos o de las grandes preocupaciones que teníamos en el año 2009, las principales siguen encima de la mesa. Nos preocupaba la certidumbre a la hora de aplicar la norma tributaria y, por lo tanto, poder cumplir con garantías y evitar riesgos fiscales. Y la certidumbre sigue siendo una asignatura en buena parte pendiente, en la que tenemos que seguir trabajando administración y empresas. Y nos preocupaba la gestión de los conflictos con las administraciones tributarias, gestión de conflictos en muy buena medida que surgen de las actuaciones de comprobación de la administración tributaria. Y sigue siendo también, en mi opinión, una asignatura pendiente. No han cambiado demasiado los procedimientos de comprobación de la administración tributaria y, por lo tanto, no ha cambiado demasiado el perfil de los conflictos que surgen al hilo de los mismos. Por lo tanto, ha evolucionado, digamos, el nivel de preocupación o los asuntos de preocupación de las empresas, de gestión de las empresas. No han cambiado tanto los asuntos que principalmente nos preocupan. Yo creo que ya todos estamos en un cierto estándar, si eres un gran contribuyente, de cumplimiento y de compliance. Ese nivel de cumplimiento, ese estándar de compliance, pues yo creo que está bien recogido, bien documentado en la norma UNE. La norma UNE no solo da buenas prácticas, no solo da un marco adecuado para la gestión de las obligaciones tributarias, sino que orienta bien sobre cuáles deben ser las buenas prácticas tributarias a la hora de hacer la gestión tributaria. Otra cosa es que tener un buen compliance tributario sea equivalente a tener una certificación del compliance conforme a la norma UNE. Yo creo que ahí cada cual tiene que encontrar su modelo, cada cual tiene que ver lo que le aporta o no le aporta una certificación de compliance o una certificación de normalización como la de la norma UNE, y creo que no debemos olvidar las especificidades de la materia fiscal. En la materia fiscal, quien al final da el marchamo de cumplimiento, en el caso de los grandes contribuyentes, es la administración tributaria y, en última instancia, los tribunales. Somos contribuyentes, casi todos los aquí presentes, que todos los años somos sometidos a inspección tributaria. Inspección tributaria, además, bastante exhaustiva. Yo creo que el reto que tenemos no es tanto el obtener los certificados de la norma UNE y poder darles eficacia frente a la administración tributaria, sino que la administración tributaria asuma los principios que están implícitos en la norma UNE como principios de buena gestión fiscal dentro de las empresas, y que, una vez asumidos, los aplique y les dé consecuencia dentro de sus procedimientos de comprobación tributaria. Porque luego, hablaremos de ello sin duda a lo largo de esta sesión, pero el punto crítico de todos estos procesos de certificación, etcétera, es el assurance que puede dar a los terceros. Sin duda puede haber un assurance interno dentro de las compañías. Habrá quien lo precise más, habrá quien lo precise menos. Pero lo importante es el assurance externo. El assurance externo de los distintos grupos de interés. Habrá grupos de interés que quieran esa certificación, pero fundamentalmente la administración tributaria es uno de los grandes grupos de interés en materia tributaria o de nuestra gestión tributaria. Y la administración tributaria, yo creo que es difícil que llegue a dar una eficacia a las certificaciones externas mayores de las que da, por ejemplo, a una auditoría de cuentas. Y la validez que da una auditoría de cuentas, pues es la que todos conocemos. Es decir, en principio, por supuesto, respeta lo que dice un tercero, respeta su expertise y respeta su buen criterio, pero lo somete a crítica, de acuerdo con su propio juicio. Y además hace pruebas sustantivas para ver si lo que un tercero ha visto coincide con la realidad de lo que ha acontecido. Por lo tanto, un buen marco para la definición del compliance tributario, la norma UNE, por supuesto, un magnífico marco, un marco de referencia para hacer las cosas bien en materia tributaria, y más allá de eso, pues la certificación conforme a esa norma UNE, pues cada cual debe decidir si le aporta o no algo a sus grupos de interés el tener esa certificación externa, o basta
con hacer transparente su, digamos, gestión fiscal y además poner encima de la mesa los resultados de las comprobaciones de la Administración Tributaria, de que la Administración Tributaria hace todos los años. Me parece interesantísimo lo que has dicho y fenomenal, porque luego quizá en el debate también ahondemos un poco sobre estas cosas y así compartimos puntos de vista, pero efectivamente, como decía, larga experiencia y muy interesante esto que nos cuentas, ¿eh? Tengo que decir que Repsol estuvo presente en el comité y además de forma muy activa del comité que elaboró la norma, ¿eh? O sea que además lo conoces desde dentro, por decirlo de alguna forma. Oye, Repsol ha sido también, o ha sido la compañía española que se ha sometido a, no sé si decir al piloto o al primer, entre las compañías españolas, proceso del conocido como International Compliance Assurance Program de la OCDE, el ICAP, y ahí sois los primeros que habéis pasado por eso, porque obviamente nos resulta novedoso, por decirlo de alguna forma. Yo te agradecería que nos cuentes un poquito en qué ha consistido y que valores la experiencia. Bueno, pues yo creo que además es muy de actualidad, porque leía hoy que la OCDE ha decidido configurar como permanente el programa ICAP o ICAP, que hasta ahora había sido un programa piloto en dos ya ediciones. O sea que con conocimiento de causa los países de la OCDE han decidido que es un buen instrumento. Yo creo que los que hemos participado en ello también, y ahora os cuento un poquito más, y lo ha convertido en instrumento permanente para evaluación de riesgos internacionales, riesgos fiscales internacionales de compañías multinacionales. Por ponerlo un poquito en contexto, yo antes hacía referencia a algunos de a la evolución, digamos, de las buenas prácticas tributarias y del compliance tributario. Y le ponía un titular, de las políticas fiscales al compliance, ¿no? Aterricemos los asuntos. Yo en mi experiencia en este tiempo he visto dos riesgos que nos pueden hacer descarrilar estos procesos de mejora. Uno es la excesiva burocratización. La excesiva burocratización, en mi opinión, tiene dos riesgos. Uno, los costes, o tres. Uno, los costes. Digamos, la dificultad añadida para tomar decisiones, cuando eso es necesario. Pero tercero, y desde el punto de vista de control más relevante, la dispersión de responsabilidades. Muchas veces con la burocratización se llega a eso del se decidió. Y dices, ¿quién decidió? Se decidió. Pero bueno, ¿cómo se pueden asignar responsabilidades o explicar decisiones si se decidió en impersonal? Prácticas como las que vemos a veces, que cuestiones pues, de calado complejo y gerencial se resuelven porque lo dice un informe, sea jurídico o sea de otra. Es que dice el informe jurídico, pero si la cuestión no es jurídica. Es verdad que hay que tener un informe jurídico, pero no. Bueno, en definitiva, yo creo que uno de los riesgos es que perdamos identificación de quién decide, por qué decide y le permitamos explicar las cosas. El segundo riesgo, si me permitís decirlo sin ánimo de faltar a nada ni a nadie, es el postureo. Es decir, el dejar en mera apariencia algunas de las cuestiones de las que hablamos. No es el caso de la norma de compliance ni de la certificación, de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que a veces llamamos transparencia a cosas que son realmente simplemente imagen pública, más o menos profunda, pero imagen pública. Entonces, yo diría que Repsol, desde hace tiempo, teniendo en cuenta que es una compañía que viene del sector público y que además ha estado involucrada en la gestión de recursos naturales y por lo tanto está acostumbrada a dar cuentas a los estados, ha asumido la transparencia como una norma de actuación natural. Entonces, nosotros la transparencia la orientamos de dos maneras. Primero, a nuestro primer stakeholder, vamos a llamarlo así, en materia fiscal. Transparencia con las administraciones tributarias. Transparencia con las administraciones tributarias, hemos hecho lo que hemos podido hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos podido? Lo que nos han dejado hacer en un marco que va más allá del cumplimiento de la norma, que es el marco voluntario.
¿Qué marco voluntario de transparencia tenemos ante las autoridades tributarias? Pues como sabéis, en España, en el marco de la relación cooperativa, la presentación de los informes de transparencia, más allá de manifestar nuestra voluntad de ser transparentes, de colaborar, etcétera, presentar formalmente cada uno de los años, ya desde el año 2015, de informes de transparencia que van más allá de la información exigida a los contribuyentes. Y en materia internacional, pues lo que hicimos fue apuntarnos al primer programa ICAP. Como os decía, o como comentaba José Vicente, el programa ICAP es un programa multilateral que reúne a las diversas administraciones tributarias de los países de la OCDE, no solamente europeos, obviamente, y en el cual se pretende hacer un análisis de riesgo y toma de las decisiones correspondientes en materias transnacionales, como pueden ser los precios de transferencia, como pueden ser los establecimientos permanentes y como pueden ser las operaciones de reorganización internacional. Todas áreas que, como sabéis, son susceptibles de conflicto con las administraciones tributarias. Ese análisis se hace de manera presencial y multilateral, en un grupo, en una sala donde están reunidas las autoridades interesadas y el propio contribuyente. Parte de un análisis muy exhaustivo de riesgos por parte del contribuyente, una autoevaluación de riesgos y, por decirlo de alguna manera, una exposición de esos riesgos a las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias, a partir de esa primera exposición de riesgos, lo que hacen es preguntar o poner incluso algunos otros riesgos encima de la mesa. Y hacen una evaluación cada una de las autoridades que luego comparten. Compartir esas evaluaciones en cuestiones susceptibles de generar conflicto en materia internacional es muy importante, porque los contribuyentes estamos un poco cansados de que los mecanismos de resolución de conflictos internacionales entre administraciones tributarias, que a lo mejor tratan solo de cuestiones de reparto, reparto de beneficios, reparto de rentas, reparto de potestades de gravamen, al final acaben gravitando sobre el propio contribuyente y no requieran, en todo caso, un acuerdo entre las administraciones involucradas. Bueno, el ICAP es el marco adecuado para que las administraciones no tomen medidas unilaterales al resolver estas situaciones de riesgo, sino que lleguen a acuerdos multilaterales o bilaterales sobre cómo tratar esas situaciones. Hasta ahí todo ha estado bien y la experiencia de Repsol ha sido muy buena porque bueno, ha merecido muy buena, digamos, opinión por parte de las administraciones tributarias, lo cual facilita nuestra relación con esas administraciones tributarias. Su perfil de riesgo ha sido muy bien calificado y hemos obtenido soluciones a las cuestiones dudosas que habíamos planteado o que han planteado las propias administraciones. Ahora, el ICAP pone de manifiesto uno de los puntos relevantes hoy en materia fiscal. Tenemos un sistema que requiere la cooperación, un sistema fiscal que requiere la cooperación de las autoridades nacionales. Y esas vías de cooperación todavía no existen con carácter general. Entonces, no es infrecuente que a través del ICAP se llegue a situaciones en las que alguna administración tributaria tiene que poner encima de la mesa que no tiene capacidad legal interna para dar una solución equivalente a la que está dando otra administración. Esa es la asignatura pendiente del derecho fiscal internacional, en mi opinión, en este momento. No habrá un buen marco de resolución de conflictos tributarios mientras los procedimientos internos o los convenios internacionales no establezcan buenos mecanismos para la resolución consensuada de esos conflictos. Y ahí estamos. Solo hay que ver el pilar 1 famoso de los trabajos de la OCDE y los mecanismos de resolución de controversias que se ponen encima de la mesa, etcétera. Pero en definitiva, José Vicente, el ICAP, que afortunadamente la OCDE ha decidido tomar como mecanismo estable y permanente, da una buena idea de por dónde deberían ir a futuro los mecanismos de comprobación de las administraciones tributarias y de solución de controversias multilaterales por parte de las administraciones tributarias en materia de fiscalidad internacional. Estupendo, interesantísimo, Luis. Oye, muchas gracias porque yo creo que esta explicación es no sé, provechosa y más en este contexto que efectivamente acabas de citar. Pues pasamos a Ferrovial. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a Oye, todos. también tú tienes cosas propias y demás que contar. Así que también Ferrovial me consta que desde tiempo casi inmemorial anda dando vueltas a estas cosas y haciendo ahí sus historias. Cuéntanos un poco, cuéntanos, no sé si quieres también de la experiencia británica, de lo que tú creas más destacable de vuestra, digamos, de vuestro track record, por decirlo de alguna forma, en esto de elaborar un sistema de gestión o de control fiscal o algo parecido. Muy bien, buenos días. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Y bueno, ya se ha comentado pues, prácticamente casi todo, ¿no? O sea, al final, los tres intervinientes anteriores han ido contando su experiencia de entidades donde el compromiso yo creo que es evidente y han sido los primeros de la clase. Con lo cual, nosotros yo creo que vamos un poquito más atrás, como corresponde a una empresa donde, bueno, ha estado dominada históricamente por una familia. Bueno, el approach que se hace hacia la fiscalidad en una empresa personalista frente a una impersonal, pues es completamente diferente, ¿no? Mi experiencia ha sido muy positiva. Las primeras veces que me acerqué al Consejo para plantear que necesitábamos evolucionar hacia un marco de confianza con la administración tributaria y con la transparencia, bueno, pues generó bastante sorpresa. La verdad que este es un tema que no fue fácil de asumir, ¿no? Veníamos de un planteamiento pues, de conflicto permanente con la agencia tributaria, en este caso la española, ¿no? Donde al final siempre estábamos sujetos, como ha comentado Luis, a revisiones constantes por su parte, que terminaban en conflicto en los tribunales, conflictos que todavía hoy permanecen con más de 10, 15 años de antigüedad. Y entonces la primera reacción fue un poco negativa, ¿no? Por parte de los órganos de administración y por la propiedad. Luego ya, la verdad que en este sentido, la experiencia de invertir en otros países, ¿no? La salida al exterior, pues abrió mucho la mente, ¿no? O sea, pasamos a invertir, pues fundamentalmente fue en el Reino Unido en el año 2003, 2006, y vimos que allí el enfoque de la administración, como en otras muchas cosas, era un poco diferente, ¿no? Al que estábamos acostumbrados aquí en España. Pues yo recuerdo que cuando compramos Heathrow, pues a las 15 días de comprar, pues nos llamó el equivalente a la delegación central para decirnos que nos habían asignado un equipo de trabajo con un jefe de ese equipo, ¿no? Que querían tener una reunión con nosotros. No por nada, sino simplemente para conocernos y bueno, generar una relación de confianza, ¿no? Bueno, para nosotros en aquel momento la verdad que era un poco llamativo, porque aquí en España solo nos llamaban para darnos malas noticias, ¿no? En general. Con lo cual yo creo en ese sentido empezamos a ver que existen otras maneras de trabajar. Esto se vio en el área fiscal y se vio en otras áreas, en el área de buen gobierno, en el tema de relación con clientes, relación con empleados, o sea, un poco empezó a nacer el concepto de stakeholder, ¿no? Que antiguamente a lo mejor estábamos muy centrados solo en el interés del accionista y empezamos a abrir un poco la mente todos, ¿no? Y en el área fiscal no fue ajeno a esa evolución, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces empezó este proceso de cumplimiento operativo de la mano del concepto de buen gobierno, que se van retroalimentando uno con otro y que va recibiendo inputs de diferentes áreas. Pues llegó el Código de Buenas Prácticas aprobado por la Administración española, en Ferrovial se adhirió en el año 2010 y se extendió para todas las jurisdicciones, o sea, se hizo propio y se aplica en todos los territorios donde opera la compañía. Luego llegó la reforma, como tú has comentado, José Vicente, de la Ley de Sociedades de Capital, con el tema de las funciones indelegables del Consejo, con la la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que también fue un buen empuje, ¿no? en esta dirección, en particular del compliance, ¿no? Porque ya se empezó a hablar del compliance con mayúsculas, ¿no? En general del compliance, que podría ser una alternativa para exonerar de responsabilidad a la administración y a las personas que lo representan. Que yo creo que es un enfoque que también hay que tener en cuenta en estos temas, ¿no? Esto creo que lo comentó Begoña o María también han comentado que una de las ventajas de todo este tipo de programas es dar confort al responsable fiscal, que nos sentíamos muy huérfanos, porque también lo habéis comentado, ¿no? El tema fiscal pues es un tema muy, muy complejo, tampoco tiene mucho sex appeal, con lo cual en general
las empresas solían dejarlo en manos del responsable del área fiscal y prácticamente no querían ni que contaras mucho, ¿no? O sea, te encargaras tú, lo solucionaras y punto, ¿no? Pues en ese contexto, pues estos programas de compliance también es una alternativa que permite dar confort al responsable fiscal, que dice, bueno, yo lo hago con mi mejor voluntad, creo que lo hago bien, pero bueno, me gustaría que alguien también me lo dijera, ¿no? Para eso, y luego hablaremos un poco de la certificación. También da confort al órgano de administración, claro, el órgano de administración que cada vez se ve más expuesto por los riesgos empresariales y la manera en que se ha enfocado la responsabilidad de los órganos de administración, también ve en este área pues un flanco bastante peligroso, ¿no? Porque todos sabemos que la manera más rápida de determinar un problema penal es en el ámbito tributario, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, también hemos recibido un buen soporte, un buen apoyo por su parte, porque también le da tranquilidad, ¿no? Y entonces, en este continuo proceso que hemos ido siguiendo, y todavía seguimos, porque esto sigue evolucionando, ¿no? Cada día aparecen cosas nuevas, pues yo creo que en general ha sido muy positivo para la empresa. Es un poco una especie como de reflexión, ¿no? De conocer a ti mismo. Hemos reflexionado cómo hacemos las cosas, las hemos escrito, es un tema muy, muy importante de cara al compliance y a la fijación de un sistema de cumplimiento tributario. Y bueno, yo creo que estamos en general todos bastante contentos, ¿no? con que hayamos evolucionado hacia este marco. Lo que también quisiera recalcar, que ha comentado Luis, hombre, esperaríamos que por parte de la Administración Tributaria, en particular la española, pues fueran valientes, ¿no? Y también fueran dando pasos en ese sentido, y no solo fuera, digamos, un esfuerzo por el lado de las empresas, sino que también tuviera algún tipo de contraprestación, ¿no? En el sentido, no hablo, por supuesto, monetaria, ¿no? Porque también eso nos permitiría justificar en nuestras casas que el esfuerzo merecía la pena y que el cambio de enfoque es adecuado, ¿no? Oye, fenomenal. Pues efectivamente muy, muy interesante eso que dices y ahora en el debate lo abordamos un pelín entre todos. ¿Cuál es vuestro un poco enfoque ante la UNE y un poco ante el futuro más próximo, ¿no? ¿Tenéis pensado pues algún paso ahí o seguir trabajando alguna materia en particular o no sé? Bueno, pues la verdad es que cuando nosotros nos enteramos de que Aenor había decidido convocar un comité, ¿no? Para valorar este tema y producir un estándar en la materia, pues la verdad que nosotros inmediatamente tuvimos claro que teníamos que participar, porque al fin de cuentas ahí se iban a establecer unas reglas, todavía no sabíamos con qué alcance, aunque la verdad es que la realidad ha demostrado que es mucho más importante y mucho más rápido de lo que podíamos presumir entonces, y queríamos poder dar nuestra opinión, ¿no? Y así participamos en el comité con nosotros, entre otros, ¿no? La verdad que fue un trabajo impro, ¿no? el que se cometió ahí en un tiempo bastante reducido, ¿no? que nos fue otorgado, y queríamos poder dar la visión de la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa, vamos a decirlo, con actividad local que una empresa con actividad multinacional. No es lo mismo una empresa con 2 países que con 50 países, que con una división de negocio o 7 divisiones de negocio. O sea, la verdad que queríamos participar en ese comité para poder intentar valorar entre las alternativas que hubiera, cuál sería la más plausible desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Porque luego las organizaciones, como tú sabes, no son sencillas, no son lineales, con lo cual era importante que ese documento incluyera recomendaciones de procedimientos que fueran factibles. Y así fue, bueno, nuestra intención de participar en eso era fundamentalmente para asegurarnos que iba a salir algo que se podría cumplir por cualquier empresa, por muy grande y compleja que fuera, ¿no? Desde entonces, la verdad que nosotros también a través de esa reflexión conjunta, que fue muy enriquecedora, ¿no? Porque nos permitió conocer las experiencias y el enfoque de otras empresas, hicimos el trabajo de reflexión propia para ver cómo estábamos nosotros en la materia. Nos dimos cuenta que en general no es que estuviéramos mal. Lo que nos pasaba a nosotros, y yo creo que pasaba a muchas de las empresas, es que no teníamos escritas muchas cosas, ¿no? Por eso mucha gente, cuando habla del establecimiento de un programa de compliance, cree que hay que empezar a inventar desde el principio. No, fundamentalmente en nuestra experiencia todo está establecido.
porque de alguna manera si tú estabas cumpliendo con las obligaciones tributarias de manera razonable, lo cual conocías básicamente por ausencia de conflicto, pues se supone que tenías implantado algún sistema, aunque fuera informal, ¿no? Entonces, el primer esfuerzo que ha supuesto para nosotros la implantación de un sistema de cumplimiento tributario ha sido documentar. Teníamos muchos procedimientos no escritos, pues hay que escribir mucho, ¿no? Lo cual también nos viene bien porque nos permite ahondar en esta reflexión. Oye, pues si realmente esto es como lo hacemos, es como lo deberíamos hacer, existen otras alternativas, nos ha permitido valorar cambios que yo creo que han sido muy efectivos para la compañía en términos de tiempos y en términos de control. También nos ha permitido establecer mecanismos de control interno que hasta entonces a lo mejor no teníamos, ¿no? Estaba basado en el buen hacer de la persona encargada y punto, ¿no? Y yo creo que el programa de compliance, entre otras cosas, te permite determinar procesos, responsables, controles, que a fin de cuentas llegas a un cumplimiento más garantista, ¿no? Y eso se ve que generalmente cuando tienes algún error, que también los hay, pues generalmente el procedimiento funciona de alguna manera porque o sirve para detectarlo o rápidamente se toman decisiones para solventarlo. Y bueno, en ese sentido, no sé qué más comentarte, ¿no? O sea, el approach hacia la norma fue ¿no? De intentar participar en un proceso que pensábamos que más pronto que más tarde nos iba a afectar a todas las empresas, como yo creo que sí ha sido. Y la experiencia personal, pues muy enriquecedora por la calidad y el alto nivel profesional de las personas que participaron, ¿no? Sí, y también destacar el papel de Javier, ¿no? Como presidente del comité, que fue el que nos puso las pilas, ¿no? Como se dice, para que pudiéramos concluir en plazo, ¿no? Con ese proyecto y no dejarnos ahí debatiendo temas de cómo ponemos una frase, cómo ponemos una palabra, ¿no? Que también la subo, pero bueno, la verdad que muy enriquecedora personalmente. Efectivamente. Oye, pues efectivamente muy interesante eso que dices y esa idea que yo creo que todos tenemos, pero que no se había explicitado de, bueno, esto es una corriente que o cambia mucho la dirección del viento o va a llegar a todo el mundo antes o después, grandes y pequeños, y yo creo que habéis dado una buena muestra de por dónde van los tiros para que, en fin, todos los oyentes se vayan haciendo una idea. Oye, pues si queréis pasamos un poco a un debate. Yo creo que de las intervenciones, a mí ya hay una cosa que se me ocurre que es obligado plantear, ¿no? Que es un poco, habéis contado y habéis explicado pues vuestros enfoques pues, variados, vuestras experiencias, que han tocado muchas cosas. Yo añadiría, porque a mí me gusta un poco pensar que todo esto es un magma donde hay muchos campos o muchos instrumentos. Todos obviamente estáis adheridos al Código de Buenas Prácticas. Yo añadiría eso, el código, el foro y los informes de transparencia que ha citado Luis dentro de toda esta corriente, ¿no? Y con todo eso, con que, bueno, pues incluso aquí uno se puede apuntar a unas cosas o a otras o a todas o casi a gusto del consumidor, pero que todo va en esa línea. Yo creo lo que yo antes resumía como los pasos que están dando, en este caso, pues grandes empresas como vosotros en esta línea de transparencia, de buen gobierno, de cumplimiento y demás. La pregunta casi es obligada y algunos ya habéis lanzado por ahí alguna cosita, ¿no? ¿Qué esperáis un poco de la agencia? ¿Qué esperáis de la administración en general, ya sea en el seno de la redacción cooperativa o ya sea de la implantación, o sea, de un paso más en hacer los deberes por las empresas en general, pues adoptando la norma UNE o adoptando un sistema de gestión que aunque no esté certificado sea similar o adoptando de alguna forma unos protocolos, unos procedimientos que traten de garantizar esto, adhiriéndose al código, haciendo el informe de transparencia. Un poco, no sé, os doy la palabra intervenida a vuestro gusto. ¿Qué esperáis un poquito más, ahondando en eso que en alguna intervención habéis apuntado y que hemos dejado para este momento final?
Hombre, yo vea, si empiezo, aunque es algo que yo creo que ha apuntado antes muy bien Luis, a mí hay una cosa que yo creo que da mucho recorrido desde el punto de vista de la agencia en general, que es a la valoración de los procedimientos internos que tiene la compañía a la hora de analizar los riesgos fiscales. Es decir, nosotros estamos aquí para minimizar los riesgos o tratar de eliminarlos, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que la inspección está muy alejada de todo eso, se va al fondo del asunto y entonces con eso te puede generar una controversia y eso te puede dar lugar a una sanción o lo que sea. Pero yo creo que un elemento que se tendría que tener en cuenta a efectos de los procedimientos de infracción y sanción es precisamente el tema de que la empresa haya seguido los procedimientos que tiene establecidos precisamente para tratar de minimizar los riesgos, con la independencia de que luego puedas llegar a opiniones distintas, ¿vale? Y entonces eso te genera una controversia. Pero sí que a la hora de analizar, o sea, yo creo que el análisis del compliance interno que tienen las empresas para valorar el buen cumplimiento tributario, yo creo que es una labor pendiente que tiene. ¿Qué más esperáis? No sé. Yo, si me permitís, sí quisiera traer aquí a colación ahora la diferente manera de aproximarse a los procedimientos de comprobación que he visto en otras jurisdicciones, ¿no? Y en particular en la británica, ¿no? En ese sentido, mi experiencia con la administración británica ha sido muy positiva, pero fundamentalmente ha sido muy diferente a la española, ¿no? En el sentido de que en Inglaterra lo que tú te encuentras es una comprobación de los procedimientos internos. No es una comprobación de liquidaciones de unos años, de unos ejercicios concretos. Hombre, por supuesto que el análisis se hace en relación a las liquidaciones, pero ellos lo que te analizan es, oye, cuéntame cómo haces tú las cosas y analizo los procedimientos, veo las debilidades para garantizarme que estás dotado de un procedimiento que al final termina dando como resultado un cumplimiento correcto de la norma, ¿no? Y yo esperaría de la Administración española que abandonase la manera de enfocar las comprobaciones, los 27 meses pidiendo números de diferentes cosas, en temas que yo creo que para nosotros no son prioritarios y creo que incluso monetariamente tampoco son muy eficientes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de vehículos de empresa, a la famosa exención del 7P, donde se tiran meses mirando papeles, realmente donde sí, lo que tienes que hacer, yo creo, yo esperaría es una comprobación más de los procedimientos, donde se pudiera enfocar dónde están las áreas de problemas y directamente discusiones de esas áreas. O sea, no hacer una revisión como la que están haciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o por lo menos creo que el actual responsable de la agencia sí ha dicho en algunos foros, bueno, que está trabajando en esa línea de poder hacer unas comprobaciones, un nivel de escrutinio particularizado, segmentar a los contribuyentes. Hombre, yo entiendo que también, y en eso, aunque yo no estaba en la administración, entiendo que también tenemos un proceso, digamos, de cambio de enfoque por parte de las personas que lo tienen que llevar a efecto, ¿no? Yo creo que los inspectores, bueno, hay como en todos los sitios, hay de todos los palos, hay algunos más avanzados, otros que prefieren no evolucionar, están a gusto con la manera de trabajar las cosas, pero sí, yo esperaría que en ese sentido, por ejemplo, en el área de la comprobación, fuera más enfocada a comprobación de los procesos, que de alguna manera es un poco la comprobación del compliance, ¿no? No significa que se tenga que creer cuál es tu modelo de compliance, lo tienen que comprobar, como comentó también Luis antes, ¿no? Y poner los puntos débiles y las mejoras que tienes que introducir para cumplir, ¿no? Pero sí que fuera menos intrusiva y sobre todo que no terminara en un conflicto permanente que al final pues genera, en el mejor de los escenarios, aunque lo termines ganando en vía de tribunales, te genera un grave problema. Sí, a ver si los conflictos, hombre, a ver si los informes de transparencia evolucionan en esa línea y a ver si los conflictos de averios pues son un poco ex ante y no ex post, ¿no? No sé, ¿queréis apuntar algo más en esta? Yo haría una petición adicional y es en el foro de grandes empresas, que sabéis que bueno, pues es un foro de debate con la administración tributaria, yo pediría volver un poco al consenso. Yo ahora mismo echo de menos el buscar unas posiciones acordadas y comentadas entre contribuyente y administración. Es decir, se ha convertido el foro un poco más en una explicación de cuáles son los criterios administrativos, de las normas que se están aprobando, etcétera, etcétera, por parte de la administración tributaria, ¿no? Sin dar un espacio a esa opinión que podemos aportar las empresas sobre pues posibles enmiendas a la norma antes de que salga, correcciones determinadas que pensamos deberían incorporarse, ya correcciones técnicas o correcciones de criterio, que son temas bastante claros, ¿no?
Entonces, yo sí que haría un poco esa petición de volver un poco a los orígenes, de búsqueda de este consenso y de debate sano, que creo que debe existir entre administración y contribuyentes, porque al final las normas, los criterios administrativos van a salir, yo creo que más correctos, más equilibrados, y van a evitar esa litigiosidad posterior. Entonces, bueno, pues lanzo también el mensaje. Yo no voy a ser muy original con respecto a lo que se ha dicho porque creo que hay un gran consenso sobre esto. Creo que la Administración tributaria tiene que ser consciente de que es un servicio público. Es un servicio público para la aplicación de un sistema tributario que han definido para que pivote o gravite sobre el autocumplimiento, es decir, son los ciudadanos o las empresas las que tienen que cumplir un sistema tributario que es omnipresente y un sistema tributario que es muy complejo. Por lo tanto, tiene que asumir que además de luchar contra el fraude, que tiene que hacerlo, tiene que asistir en el cumplimiento a aquellos que quieren cumplir. Y en el caso de los grandes contribuyentes, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo echamos en falta esa asistencia. Publicando criterios, dando interpretaciones, habilitando medios de la Dirección General de Tributos para atender a las consultas que se le plantean, etcétera. Y luego yo añadiría algo que ya he sugerido. Para los grandes contribuyentes, al menos el modelo de comprobación que hay actualmente, es decir, la inspección tradicional con 4 años de retraso, como modelo de relación con la administración, no funciona, no puede funcionar. Tiene que haber un modelo de relación permanente, con atención a las cuestiones que van surgiendo cuando surgen. Y eso no vemos que se esté desarrollando cuando es el estándar de otras administraciones tributarias, digamos, de nuestro entorno. Nacho mencionaba la británica. Hay otras muchas que se pueden mencionar donde la relación, la portuguesa, por poner una muy cercana y no ir a mundos muy lejanos. La portuguesa establece mecanismos de relación permanente y acompañamiento de los grandes contribuyentes. Yo eso lo he hecho en falta aquí. No porque falte buena voluntad de los funcionarios ni nada parecido, sino porque nos falta a veces el impulso para cambiar los procesos y la forma de actuar de la administración. Oye, pues muy, muy interesante. Yo creo que además este último debate y estas últimas intervenciones pues cuadran perfectamente con lo que va a venir después. Como ya, como siempre, el tiempo nos atropella, pues oye, yo quiero agradeceros porque realmente me ha parecido, vamos, no sé, interesante en grado máximo y además muchas de las cosas que habéis comentado pues a todos nos sirven para en esta misma materia pues oye, estar al día, centrarnos, ver por dónde en la práctica más material van las cosas. Así que quiero agradecer a todos vuestra presencia, vuestra intervención, este interesante debate. Y como ya estamos sobre la hora, pues sin mayores consideraciones voy a dar paso a la mesa sobre la certificación y sus ventajas, que seguro que también va a ser muy interesante para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.